A todos, mi nombre es Diego Stancampiano y les estoy hablando desde la maravillosa ciudad de Granada para continuar con nuestras actividades, nuestros talleres de crecimiento personal de metafísica aplicada. Y hoy tenemos una actividad especial encuadrada dentro de la enseñanza sobre las 7 cualidades potenciales del ser humano o los 7 rayos. El material de apoyo para esta actividad fundamentalmente son 3. Los trabajos de Hércules de Alice Bailey, ¿sí? Hércules, trabajos de Rubén Cedeño y Metafísica y Neurociencia, porque le vamos a dar un enfoque a los trabajos de Hércules psicológico y un enfoque también basado en la neurociencia. Dentro de nuestro programa de estudio, esta actividad especial, que van a ser varias actividades, creo que van a ser 3 actividades, y si no, bueno, si no nos alcanza para abarcar todos los trabajos, todos los objetivos, haremos una 4ª actividad. Estas 4 actividades están dentro del ciclo de psicología de los 7 rayos. Y habíamos estudiado que los 7 rayos, que son esas cualidades que todo ser humano tiene en potencia y tiene que desarrollar, tienen un proceso, tienen un mecanismo, dan como resultado las cualidades que queremos desarrollar. En el ejemplo del rayo azul es el orden, la fuerza, por eso hoy vamos a hablar de Hércules, la dirección, la fe, el entusiasmo. También tiene un perfil psicológico. Las personas que van desarrollando estas cualidades adquieren un perfil psicológico. Tiene aspectos a superar, tiene un aspecto cromático que produce el color azul, que es el color del primer rayo, produce un efecto, lo hemos estudiado en el taller anterior. También tiene una percepción aromática, una vibración y una musicalidad. Hay un día de la semana, que es el día domingo, que está relacionado con el primer rayo. Hay afirmaciones y ejercicios para desarrollar las cualidades del primer rayo. Y hay maestros a través de toda la historia de la humanidad y a través de todas las filosofías y las religiones que han enseñado estas cualidades. Y por eso hoy vamos a hablar de Hércules. Es muy importante y es muy relacionado con el rayo azul, que uno tiene que determinar primero, como este GPS, a dónde uno está, que es el punto A, y fundamentalmente a dónde uno quiere llegar. Y por eso siempre cuando hablamos del primer rayo azul, hablamos de trazarnos objetivos y después trazarnos una ruta hacia esos objetivos. Entonces, fíjense que aquí hay una fórmula, que esta fórmula, bueno, para algunos será muy conocida, para otras menos, es una fórmula que propuso Albert Einstein. Y esta fórmula tiene 2 significados. El primer significado, que es el que vamos a ver ahora, es el significado físico. Esta fórmula dice que energía, porque vamos a hablar hoy de energía, de fuerza, energía E es igual a M, que es la masa, multiplicada por la velocidad de la luz, que es la c, al cuadrado. Pero eso solo es el significado físico de la fórmula. Si ustedes quieren saber el significado metafísico, se van a tener que quedar hasta el final de la actividad. Entonces, ¿por qué yo les puse la imagen del GPS? Porque el primer rayo azul es el rayo de la insatisfacción positiva. ¿Qué quiere decir insatisfacción positiva? Que yo comprendo dónde estoy, pero me postulo objetivos para convertirme en lo que yo quiero llegar a ser, a donde yo quiero llegar a estar. Por eso es una insatisfacción positiva, es una insatisfacción no porque me queje, sino que yo sé que puedo llegar a ser más, que puedo llegar a ser mejor. Es el rayo donde se decide eliminar todos los obstáculos del camino. Si tú no decides en tu vida quitar todos los obstáculos, no vas a desarrollar el rayo azul. Por más que te pongas la musiquita, por más que te vistas de azul, que te pongas los colores de los rayos, tienes que decidirte a que esos obstáculos que te impiden llegar del punto A al punto B, tienen que desaparecer. Y te tienes que poner a trabajar para quitarlos de allí. Y es el rayo donde tú decides pasar de ser víctima de las circunstancias a ser un maestro de ellas. Y por eso hoy vamos a ver esta relación con los 12 trabajos de Hércules. Y yo les he puesto que lo que vamos a hacer es descargarnos esta actualización 2021 de estos trabajos. Pero esto no es nuevo. La neurociencia y la mitología nos dan una visión científica a las situaciones cotidianas. Fíjense que la metafísica y la neurociencia aplicada tienen como objetivo sentar las bases de una conducta exitosa. Eso es lo que queremos hacer.
no llenarnos de información. Queremos ser exitosos en nuestra vida. Y por lo tanto, cambiar y ser una mejor versión de nosotros mismos es el desafío de los tiempos actuales. Pero estas conductas resilientes y proactivas fueron plasmadas a modo de claves en la enseñanza del mundo antiguo. Esto no es nuevo. Hoy podemos usarlas como herramientas potentes en la gestión eficiente de nuestra realidad. Entonces, nos cabe repasar dentro de los conceptos introductorios lo que era la pedagogía en Oriente. Las religiones y filosofías orientales que se desarrollaron hace muchos miles de años, 7000 años, por lo tanto fueron diseñadas para mentes con dominio de lo material, lo que era visible, lo que era tangible. Y por ello necesitaban algunas herramientas para que la gente comprendiera. La iconografía, que es utilizar símbolos o pinturas o estatuas. El antropomorfismo, que es utilizar forma humana para darle un encuadre o un cuerpo o una contención a energías que no son humanas. El animismo, que es dotar de alma y capacidades vitales a objetos o seres que no la tienen. Las parábolas o fábulas, que son cuentos que reflejan una moraleja o una norma espiritual o ética. Y la mitología, porque hoy vamos a hablar de un personaje que es Hércules, que es una fuerza del universo, pero ha llegado a nosotros a través de la mitología. La mitología, las tragedias y las comedias en la antigua Grecia contribuían a solventar otros medios de expresión que estaban menos desarrollados, como la escritura. Hoy tenemos muchos medios que nos ayudan a complementar nuestro conocimiento, pero antiguamente no. Entonces tenemos que recordar que la expresión de los 7 rayos no es solamente una cuestión devocional. Si nos quedamos en los aspectos devocionales de las cualidades, de los seres de luz que los representan, que está muy bien, pero no nos focalizamos en nosotros y estamos pendientes de una solución externa que tiene que llegar a nosotros, pero muchas veces, a pesar de nosotros, no vamos a obtener el resultado esperado, porque no vamos a lograr nada desde el exterior. La acción de los 7 rayos nace de un cambio psicológico, y por eso es tan importante la psicología de los 7 rayos, que me permita en ese cambio interno, por ley de vibración y atracción, acercar a nuestro mundo los objetivos o cualidades que se invocan. Por ejemplo, no puede haber una fuerza externa que ordene nuestra vida si se ignoran las causas que generan desarmonía y por lo tanto no se trabaja en ellas conscientemente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. Se está grabando, Sol, ¿verdad? Sí, me aparece en mi ordenador que sí. Muy bien. Entonces, expresión de los 7 rayos, cambio de una conducta, comprensión de la energía, cambio y atraigo del exterior esa energía. No puedo atraer nada que yo no haya desarrollado en mi interior. Y por eso es que cuando nosotros estábamos estudiando la conciencia en el segundo pilar, decíamos que es necesaria la cooperación. Esa cooperación necesaria es que el universo lo pone casi todo y tú pones casi nada, pero el universo no pondrá su casi todo hasta que tú no pongas tu casi nada. Por eso el cambio tiene que ser en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la expresión de los 7 rayos en la mente, en los sentimientos y en los actos, es lo que simbólicamente se conocen como los Elohim, que es la expresión de los 7 rayos a nivel mental, los ángeles o los arcángeles, que es la expresión de los 7 rayos a nivel emocional, y los maestros, que es la expresión de esos 7 rayos a través de cualidades que se desarrollan como conductas en el plano físico y material. Vamos a poner el ejemplo de hoy. El ejemplo de hoy es fuerza y poder mental. Y la fuerza y el desarrollo de la fuerza y el poder mental es lo que se conoce como Hércules. Todos tenemos que desarrollar fuerza y poder mental y transformarnos en Hércules. ¿Por qué se dice que Hércules es un Elohim? Porque los Elohim son la activación de los 7 rayos a nivel de la mente y por eso se dice que son los seres creadores. Elohim es una palabra hebrea que deriva de él o Dios, pero que se expresa en plural, refiriéndose a todas las actividades creadoras como tal.
la capacidad creadora del universo y de nosotros también como parte del universo es el Elohim. Elohim es ente creador. Y es por eso que en la Biblia no figura la palabra Dios originalmente. Sí, Elohim. Un Elohim es un ente creador que trabaja en el plano de las ideas, de los arquetipos, de los objetivos. Y es por eso que dentro de la francmasonería a Dios le llamaban el gran arquitecto. Cuando nosotros nos proponemos un objetivo, hacemos una imagen mental y trabajamos con decisión, con fuerza, y vamos eliminando obstáculos, nos transformamos en creadores. Entonces, un Elohim es el acto de crear conscientemente primero un patrón mental y luego ese patrón mental energizarlo hasta manifestarlo en nuestro mundo. Y por eso me encanta esta frase. El movimiento se demuestra andando, la fuerza trabajando y el poder solucionando. No tiene sentido que tú hables de Hércules si tú no te pones a trabajar y a desarrollar la fuerza que te va a surgir de solucionar las situaciones que hay en tu vida. Cuando aprendemos a controlar la energía de nuestro ser inferior, y lo vamos a ver en los 12 trabajos, los pensamientos, los sentimientos, la vitalidad y las acciones, surge en nosotros un poder que yo le he puesto entre comillas, no humano. ¿Por qué no es humano? Porque es expresión de nuestro ser. Y por eso esta energía nos hace dominadores del plano material, a la vez que nos emparenta con los planos más elevados. Y es por eso que aquellas personas que desarrollaban su poder interior, que podemos ser todos nosotros, se los llamaba hijos de los dioses. Tú, en vez de ser víctima de las circunstancias, víctima del plano material, del plano humano, empiezas a desarrollar tu ser y te transformas en un hijo de tu ser, en un hijo de Dios. La fuerza interna que surge en nosotros al hacer un trabajo o superar una dificultad y salir fortalecidos a nivel mental, emocional, vital y también físico, es conocida como Hércules. Hércules es una fuerza que todos podemos desarrollar. Entonces, los trabajos de Hércules son planteamientos psicológicos. Los 12 trabajos de Hércules son un manual de psicología práctica, que si tú la comprendes y la aplicas, te dan la solución a todas las situaciones de nuestra vida. Yo la primera vez que escuché hablar de los 12 trabajos de Hércules no fue cuando estudiaba metafísica. Yo todavía no estudiaba metafísica, ni neurociencia, ni nada de eso. Yo estaba en la universidad, me anoté en odontología y también me anoté en psicología, pero nunca pude cursar psicología porque la carrera de odontología me demandaba mucho tiempo. Pero siempre estuve leyendo sobre psicología. Y en la facultad de odontología, cuando tuve la materia de psicología, estudiamos los mitos y estudiamos los 12 trabajos de Hércules, desde el enfoque de la psicología. Entonces, esto no es nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí, Sol? Sí, Diego, una pregunta. Preguntan Julia Sí. y Raúl, ¿cuál es el plano de El las plano de las ideas? ideas es el plano de la mente, es el plano de los pensamientos. Es cuando tú te detienes, Raúl o Luisa, a pensar qué quiero hacer, cómo me veo yo dentro de 5 años, cuáles son mis objetivos, qué quiero hacer mañana, y te pones a diagramar esos objetivos. Cuando nosotros estudiamos los objetivos y yo le envié los ejercicios prácticos, eso es trabajar con el plano de la mente, formando ideas que luego vas a precipitar, ¿sí? Entonces, Hércules eres tú. Eso es lo que tienes que meterte en la cabeza. Hércules no es un señor que va a venir con el mazo a solucionarte tu vida. La vida la tienes que solucionar tú. Y esta es una imagen, la imagen más conocida de Hércules, que es el Hércules Farnesio, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, en Italia. Yo he ido a verlo en persona y es verdaderamente maravilloso. ¿Por qué se llama Hércules Farnesio? Y un poco de cultura general. Porque la colección Farnesio son unas estatuas que se encontraron en las termas de Caracalla, de toda la familia Farnesio, que eran unos nobles de aquel entonces, y esas estatuas se fueron exponiendo en muchos museos, y actualmente la mayor cantidad de esta colección Farnesio está en el Museo Arqueológico de Nápoles, como les contaba anteriormente, y hay algunas estatuas también en el Museo Británico. El Hércules Farnesio es la estatua más famosa de Hércules.
Pero Disney, que se encarga de hacer muchísimas películas con un contenido simbólico, con un contenido psicológico, con un contenido metafísico, si se quiere, con un contenido espiritual, también hizo una película sobre Hércules, porque Hércules tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Y por eso es que es muy importante la mitología aplicada en el diario vivir. Todo en el universo son electrones, son energías que se mueven, que vibran, que se atraen. Y la energía más poderosa de todas es el foco de tu atención. La metafísica, la ciencia y especialmente la psicología, como les estoy comentando, y últimamente la neurociencia, ha echado mano de estos mitos griegos para explicar y potenciar ciertas conductas naturales en el ser humano. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué lo hace? Sencillamente porque para eso fueron creados. La humanidad de la antigüedad, a través de las comedias y las tragedias, y a través de los dioses, de los semidioses y los hombres, que eran los personajes de todas estas obras, veían de forma tangible la acción de energías que no eran tangibles. Veían el poder de cumplir los objetivos, veían encarnadas la fuerza del amor, veían encarnada la protección invencible de la verdad, por ejemplo. Entonces así surgían personajes como Hércules, Orión, Palas Atenea, que es la verdad, y tantos personajes más. Ahora, si estos personajes existieron, existen realmente o no, es parte de la creencia y de la experiencia de cada cual. Pero lo que es innegable es que la presencia de estas leyes cósmicas existen desde que el universo es tal. Desde el momento que se creó el Big Bang, sepamos o no de su existencia, lo asociemos o no a dioses o a entidades, estos principios actúan, son principios que existen, y si uno reflexiona en ellos, son una herramienta para solucionar todas las situaciones que tengamos en nuestra vida. Entonces, la mitología, la iconografía, el panteísmo, son un medio, no son un fin. No es que nosotros estudiamos esto para creer en dioses o para venerar a dioses o hacer ritual. No, son un camino y no un destino. Es una guía amable, cercana y divertida para comprender la vida que nos rodea y nos habita. Fíjense qué interesante. Por eso, ¿cuál es el objetivo de nuestra actividad? ¿Hacernos especialistas en mitología? ¿Saber un montón de nombres? No. Nuestro objetivo es configurarnos, configurar mi actitud modo Hércules. Tienes que configurarte, como configuras tu teléfono y como configuras la alarma, como configuras tu ordenador, tu actitud la tienes que configurar a modo Hércules. ¿Cómo se configura la actividad a modo Hércules? En 3 pasos. Primer paso, fíjense, ahí tienen a Hércules. No acepto la limitación. Basta de decir no puedo. Basta de decir yo esto no lo entiendo. Basta de decir cosas negativas. No acepten la limitación. No me quedo con lo que tengo hoy. Trabajo en lo que puedo ser. Y por eso hay una meditación muy linda en las meditaciones diarias de Thomas Prince, donde Hércules dice, ¿estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? Señores, nos toca el pan completo, pero no lo tenemos que creer. Por eso el punto número 2 es, me propongo objetivos y anclo mi atención en ellos. Si estás con el foco de tu atención en los objetivos, no tienes tiempo para distracciones. Lo vamos a ver en el trabajo, creo que es número 6. Y el punto número 3 para configurar tu actitud modo Hércules es que el poder surge cuando utilizo mi fuerza de voluntad para salvar los obstáculos y lograr mi meta. Actitud Hércules, no aceptar la limitación, proponerse objetivos y centrarse en ellos, y el poder va a surgir cuando te pongas a realizarlos y a quitar todos los obstáculos. Entonces, por eso es que el lema de todo este curso va a ser cojo mi mazo y arreglo mi vida. Por eso tienen la foto de Hércules ahí con el mazo. Hércules eres tú y tú vas a arreglar tu vida cogiendo tu mazo. Y vamos a ver hoy también que cogiendo el toro por los cuernos, que es el segundo trabajo de Hércules. Y por eso que la llave tonal, la música que inspira a la energía de Hércules, ya lo vimos en la actividad pasada cuando hablamos de musicoterapia, es el segundo movimiento, que es el Allegro con brío, de la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, que es el destino llamando a la puerta.
Tan, 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 tan. Es el desafío, el obstáculo en tu camino. Pero tú, como eres Hércules, vas a saltar por arriba de ese obstáculo. Diego, Sí, dime. perdona una pregunta. ¿Cuál es el límite o la diferencia entre el primero de los puntos que mencionaste recién Sí. y la ambición? No me refiero a una ambición solamente material, sino podemos tener ambición en cuanto en el nivel espiritual o en el que sea, ¿no? En el de querer más, cuando en realidad tal vez no Claro. es el punto. Lo que sucede es que muchas palabras están cargadas, están cargadas con una emoción negativa. Cuando tú empiezas un viaje y pones en el GPS Madrid, tienes la ambición de llegar a Madrid. Esa ambición es una ambición totalmente constructiva. La ambición mala es la ambición desmedida. La ambición que tú tienes y que tiene la gente, no tú, pero que tiene mucha gente que hace cualquier cosa por tener más. Yo no hablo de esa ambición. Hablo de que yo sé que lo puedo lograr en armonía para todo el mundo, como dice Connie Méndez, sin molestar a nadie, y me propongo ser mejor. Eso es una ambición constructiva. Si yo no ambiciono ser mejor, no voy a mejorar. Si yo no ambiciono llegar a Madrid, no voy a llegar a Madrid. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿por qué yo les estoy hablando de Hércules? Perdón, tengo una pregunta, si puede ser. Sí, sí, dime. A ver, a ver si sé hacerla. ¿Cómo puedes superar? A ver cómo lo digo. ¿Cómo puede Hércules, la actitud de Hércules, superar la posición mental de una persona para que la mente no le lleve hacia otro sitio, al lado contrario? ¿Quién es esa persona? Por ejemplo, yo. Trabajando. Todo el seminario va a hablar de eso. Estamos empezando. Sí, pero sabes bien que la mente muchas veces, el ego, que es que trabaja con la mente conjuntamente, nos lleva muchas veces por caminos que no son los correctos. Eso es lo que te digo, estamos empezando. A medida que vaya empezando el curso, se va a ir contestando tu pregunta. Todos los trabajos hablan de eso. ¿Sí? Bueno, vale. Ya vas a ver que sí. Vale, gracias. ¿Por qué yo les hablo de Hércules? Yo no sé esotéricamente nada de Hércules, no me interesa eso. Yo les hablo de Hércules, lo que yo he podido practicar y lo que a mí me funciona. Por eso aquí yo les he puesto 7 cosas que a mí, Diego Stancampiano, me gustan de Hércules. La primera, que es mitad humano y mitad divino, como todos nosotros. Todos tenemos un ser y, como decía nuestra compañera de recién, tenemos un ego inferior, una personalidad que nos juega malas pasadas y nos va distrayendo y llevando por allí. Todos somos así y Hércules es como nosotros. Segundo, Hércules está lleno de defectos. Pero esto es lo importante, no se niega a corregirlos, por eso me encanta Hércules. Punto número 3, Hércules acierta, como todos nosotros, pero también mete la pata, como todos nosotros. Pero él no se oculta, él no hace justificaciones, él no se monta historias echándole la culpa de su situación a los demás. Él mete la pata, reconoce su error y sigue adelante. Acepta sus errores y trabaja por enmendarlos. No está todo el tiempo excusándose. Esto me encanta. No va por la vida en actitud de maestro. Hércules no se cree un semidios y escucha a los demás. ¿Sí? El sexto, tiene todo el poder en su mano, como nosotros. Por eso estamos aprendiendo. Pero está aprendiendo cómo usarlo. Y a veces en ese poder tan grande que nosotros tenemos, cometemos errores porque estamos aprendiendo a usarlo. Me encanta Hércules. Y Hércules sirve, por eso es un ejemplo de servidor mundial y de discípulo mundial. Vive para los demás y no de los demás. Esto es muy importante. Vivir para los demás, pero no vivir de los demás. Entonces, Joel Kuhl, a través de los libros de Alice Bailey, lo pone a Hércules como ejemplo de discípulo mundial, de todos los pasos que tiene que dar un discípulo para desarrollar su ser interno. Dice Joel Kuhl que algunos maestros que son ejemplo de discípulo mundial son Gautama, el Buda, Jesús y también Hércules. Y fíjense esta frase, a mí me encanta, de John Fitzgerald Kennedy. Un error no se convierte en falta hasta que te niegas a corregirlo. Nosotros no es ninguna actitud constructiva negarte a corregir tus errores, excusar tus errores, enojarte cuando te marcan un error, ¿sí? Al contrario, tú cuando te decides
a corregir ese error no se transforma en una falta. Entonces, ¿cuál era el leitmotiv del curso? Es: cojo mi mazo, pueden hacerlo con la mano, y arreglo mi vida. Eso es lo que nosotros hablamos de la afirmación positiva. Cuando veas que tienes un problema a solucionar, tú dices: cojo mi vaso y yo voy a solucionar esto. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo lo voy a solucionar. Eso es lo que se llama PNL, que es la técnica que hemos estado hablando en el rayo azul. Programo mi pensamiento, mi sentimiento y me expreso de una forma adecuada. ¿Qué le sumo a eso? Un pensamiento forma. Ya tengo mi decreto, que es: cojo mi mazo y arreglo mi vida, con la afirmación positiva, pero ahora voy a energizar un pensamiento forma con mis sentimientos. Es lo que se conoce como visualización creativa. Y por eso me ayudo de una imagen. En este caso nos estamos ayudando de la imagen de Hércules, que somos nosotros, que somos los que vamos a desarrollar la fuerza, con nuestro mazo. ¿Qué es nuestro mazo? La enseñanza, los cursos, los libros, las herramientas que tú tienes. Y por supuesto, si a esa afirmación positiva, a ese pensamiento forma que vas a visualizar, le pones la música, escuchen. Recuerda cuando pongas la música que Beethoven se estaba quedando sordo. En la quinta sinfonía empezó a quedarse sordo. Y él salió adelante y escribió 4 sinfonías más, y la novena fue la mejor de todas. Entonces, él cargó en esta música esa fuerza tremenda que te hace ir para adelante y salvar todos los obstáculos en tu vida. Muy bien, vamos a ver los simbolismos de Hércules. Fíjense lo que dice Alice Bailey en los trabajos de Hércules. La naturaleza expresa energías invisibles a través de formas visibles. Por eso, Hércules tiene todo un simbolismo detrás. El nacimiento de Hércules, él nace del dios Zeus y de Alcmena, que es una humana. Hércules por eso es un semidios, como todos nosotros. Todos somos un ser que tenemos una parte humana. Cuando desenvolvemos nuestras cualidades latentes, expresamos nuestra parte perfecta, que es nuestro ser, eso lo hacemos resolviendo todas las situaciones en nuestra vida cotidiana. Por eso es que nosotros somos también semidioses, ¿sí? Nace Hércules con un gemelo, y al nacer Hércules mata a su gemelo. Su gemelo se llamaba Íficles. Íficles lloraba al ver 3 serpientes que le enviaron como una prueba. ¿Qué representa Íficles? Representa la muerte psicológica de nuestra personalidad. Íficles significa todo lo que tiene que morir en nosotros. La queja, el miedo, los prejuicios, los complejos, las debilidades. Está lloriqueando: ¡ay, mira lo que me ha pasado! Cuando nosotros nos centramos en la parte perfecta, ¿sí?, esa otra parte deja de vivir. Y eso es lo que representa Hércules al nacer matando a su hermano gemelo. No piense que es una muerte y que Hércules ya nació asesino. No, todo es un símbolo, muerte psicológica. El nombre de Hércules significa, Heracles significa la fuerza de Hera, Heracles. Hera simboliza a el alma que se expresa a través de psique. Psique es el poder de la mente, o sea, que Hércules es la fuerza que surge cuando tú expresas el poder de tu mente, el poder de tu alma. Ese poder de la mente es de la mente divina, ¿sí? Punto número 4. Hércules es la capacidad de todo ser humano para expresar su ser, o lo que conocemos dentro de la psicología y de la neurociencia como la supraconciencia. Este poder surge a través de la fuerza, a través de controlar nuestra mente y controlar nuestras emociones y controlar nuestras actividades. ¿Qué son los trabajos de Hércules? Son trabajos que todos tenemos que realizar. Se los sugiere Euristeo. Euristeo era su primo mayor y representa al maestro. Euristeo lo ve a Hércules, que tenía todo el potencial, pero para doblegar el ego que tenía Hércules,
esa personalidad desbocada, le pone un montón de trabajo, que son los trabajos que te ponen tus maestros para que tú aprendas, ¿sí? Tenemos un ser, una conciencia, un diamante en bruto, que para ser pulido se deben asumir tareas internas en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestros asuntos mundanos. Olvídense de rollos paranormales, iniciáticos del más allá, es en la vida diaria, en la vida mundana. Entonces, este es el simbolismo de Hércules. Y aquí tiene una imagen donde está Hércules recién nacido, estrangulando la serpiente. La serpiente es todo lo que se arrastra, ¿sí? Todo lo que se arrastra es uno de los significados de la serpiente. Él, a través de estrangular esa serpiente, lo que hace es coge su energía y termina con todo lo negativo, con todo lo que lo lleva al sufrimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien, no hay preguntas en el chat. Muy bien, Hércules tiene palabras claves. Por ejemplo, una palabra clave para entender a Hércules es el poder mental de los objetivos, centrarnos en el poder mental de los objetivos. Otras palabras claves, a Hércules orando y con el mazo dando. Ese es un refrán, a Dios orando y con el mazo dando. O sea, tú puedes invocar, tú puedes hacer afirmaciones, pero tienes que trabajar. Tercera frase, atención centrada en la solución. Tienes que aprender a centrar tu atención en la solución, no en el problema. El cuarto punto es la actitud resolutiva, que está relacionado con el punto anterior. Y el quinto punto es el lema de Hércules, decidir, hacer y triunfar. Plantearme objetivo y decidirme a hacerlos. Segundo paso, hacerlos y triunfar. Insistir, insistir, insistir hasta que lo logre. Esas son las palabras clave. Porque lo que para alguien puede ser un obstáculo que cause sufrimiento y tristeza, es para el estudiante serio una prueba que lo hace más fuerte. Cada trabajo de Hércules lo hacía más fuerte y lo hacía mejor. Cada prueba que nosotros tenemos y superamos nos hace más fuerte también. Y nos metemos de lleno en los 12 trabajos que los vamos a nombrar rápidamente. Primero, capturando las yeguas devoradoras de hombres. Segundo, capturando el toro del laberinto de Creta. Todo es simbólico. Recogiendo la manzana de oro de las Hespérides. Capturando a la gama o cierva. Matando al león de Nemea, el trabajo número 5. Obteniendo el cinturón de Hipólita, el 6. El 7, capturando al jabalí de Erimanto. El 8, destruyendo la hidra de Lerna. El 9, matando a las aves de Estínfale. El 10, matando a Cerbero, que era el guardián del Hades, el can Cerbero, el perro con 3 cabezas. El 11, limpiando los establos de Augías. En un día los tenía que limpiar. Y el trabajo número 12 es capturando a la manada roja de Gerión. Estos 12 trabajos se han expuesto relacionándolos con los 12 signos del zodíaco. Y es algo muy lindo. Tiene, a través de Alice Bailey, a través del tibetano, nos hemos enterado a través de los 12 trabajos de Hércules de esas connotaciones astrológicas. Y fíjense lo que dice Alice Bailey. Un propósito secundario, o sea, no es el objetivo fundamental que nosotros sepamos de astrología, pero por cultura general, el saber no ocupa lugar, un propósito secundario de este estudio es presentar un aspecto de la astrología que diferirá del expresado habitualmente. Investigaremos la historia de Hércules a medida que pasaba por los 12 signos del zodíaco, o sea, que cada signo del zodíaco es un estado de conciencia que nos aporta una cualidad, un desarrollo. Fíjense qué lindo, qué linda manera de verlo. En cada signo él expresaba sus características y en cada signo también lograba algún conocimiento nuevo de sí mismo. Todo es con nosotros mismos. Y a través de este conocimiento demostraba el poder del signo y adquiría los dones que el mismo signo le confería. En cada uno de los signos lo encontraremos a Hércules venciendo sus tendencias, muy importante, venciendo nuestras tendencias naturales, controlando y gobernando su destino y demostrando el hecho, fíjense qué lindo, que las estrellas inclinan, pero no controlan. Tú puedes tener una predisposición hereditaria,
para algo. Tú puedes tener una predisposición genética, hereditaria, que viene de tu familia, de tus padres, para algo. No quiero calificarlo negativamente, pero eso solo es una predisposición. Si tú trabajas conscientemente, tú puedes cambiar esa predisposición y hacer que eso no se manifieste como tal. Entonces, vamos a hablar de... Sí, dime. Perdón, que había una pregunta. María José dice, ¿no tendríamos que concretar el problema para buscar con claridad la solución? Claro, pero eso no es centrarse en el problema. Eso es decir, hay una situación que tengo que resolver que es esta, la tienes que enunciar. Y ya cuando sabes cuál es la situación, que esa es la etapa de diagnóstico, tú no puedes curar una enfermedad si no la has diagnosticado. Cuando yo hablo de no centrarse en el problema, es no estar todo el día pensando en el problema. Es decir, bueno, mira, tengo que solucionar esto. Ya lo sé. Y ahora voy con toda mi energía a la solución. ¿Sí? Muy bien. Aquí ustedes tienen los signos del zodíaco. Son todos los signos y en el centro, por supuesto, está el sol. Esa línea que yo he marcado ahí es la línea de inflexión que separa, que ya vamos a ver en Virgo, en el sexto trabajo, justo la mitad de los 12 signos. Y fíjense que los signos van girando como van girando en el año, ¿sí? Ya vamos a ver ahora, Aries, Tauro, porque van girando como va girando el año, las fechas del año, ¿sí? Eso es porque nosotros cuando empezamos a desarrollar los 12 trabajos y Hércules empieza a desarrollar los 12 trabajos, lo hacemos en la Tierra. Y la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero cuando nosotros hablamos de las eras de evolución de toda la humanidad en su conjunto, estamos hablando de que ese movimiento es al revés, porque es un movimiento del Sol. Entonces las eras van al revés. Primero fue la era de Géminis, que empezó con la antigua civilización de la India, un poquito después Tauro, por eso la vaca es sagrada en la India. Luego vino Aries, que es el carnero y el cordero de Dios, es con Moisés, ¿sí? Ya con los hebreos. Y luego viene Piscis con Jesús y nosotros actualmente estamos en Acuarios. Entonces, si ustedes se fijan, las eras van al revés y los signos van en el sentido horario y las eras van en el sentido antihorario. No vamos a profundizar en eso porque no es el tema de la actividad, pero seguramente en un futuro tocaremos ese tema. Existen signos que son preparatorios. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el signo que ustedes tengan. No, olvídense de eso. Ah, porque yo soy Escorpio, entonces yo tal cosa, o porque yo soy Tauro. No, olvídense de eso. Los 12 signos son signos por los cuales las almas o los estudiantes tienen que pasar y nosotros tenemos que pasar todas las pruebas de todos los signos. Incorporar todas las cualidades de todos los signos de forma consciente y mejorar el signo en el que nosotros hemos nacido. Existen signos que son signos de inicio o preparatorios para esos trabajos, que es lo que se conoce como la época de búsqueda. Son los curiosos. Bueno, mira, hoy hago metafísica, mañana el péndulo, después lo otro. Estoy en ese periodo de búsqueda, de curiosidad, que no es mala, ¿sí? Porque en algún momento hay gente que ni siquiera es curiosa. Entonces, esos signos preparatorios son 4. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, que son los 4 primeros trabajos. Luego vendrá una puerta o una bisagra, mejor dicho, una puerta, que va a hacer que pasemos de los signos preparatorios, que son signos de inicio, a los signos de cambio o lucha. Una vez que has adquirido conocimiento, te toca trabajar en el terreno. Cuando pongo lucha, no es una lucha contra nadie, es una lucha interna, un trabajo interior. Y por eso están en dorado, ¿sí? Y es cuando tú dices, mira, yo ya me cansé de buscar, ya me cansé de estar disperso, me voy a poner a hacer el trabajo y voy a aspirar. Es el signo del aspirante. Me voy a poner a prueba porque quiero aspirar a hacer algo mejor. Y esos 4 signos son, el primero es Leo, el segundo es Virgo, Libra y Escorpio. Una vez que se pasan esos 3 signos, viene una nueva ventana o una nueva nota de paso y llegamos a los 4 signos finales, que son los signos del logro. Es cuando nosotros vamos a lograr nuestro cometido. Y por eso esto tiene un simbolismo muy grande para los que hemos estudiado un poquito sobre el cristianismo, que es nuestra religión madre.
la última cena, los apóstoles siguieron al hombre con el cántaro, que es la era de Acuario, ¿sí? Acuario es el servidor del mundo y el salvador del mundo es Piscis. Y por eso es que Jesús es el avatar de la era de Piscis. Ya estudiaremos esto con más profundidad. Estos signos por los cuales todos tenemos que pasar, incorporando a través de los trabajos de Hércules sus cualidades, es lo que nos van a hacer maestros de las situaciones. Y por eso se dice que es el signo de la iniciación. Si tú no entras en la búsqueda y no tienes curiosidad, pero luego si tú no te centras y te haces aspirante y te pones a trabajar, nunca lograrás ser maestro de nada. Estos cuatro signos finales de logro, de realización son Sagitario, que es donde se tira la flecha, Capricornio, donde se sube la montaña de la iniciación, Acuario, Piscis, y la nueva ventana es para pasar a un nuevo ciclo de búsqueda, de prueba y así. Fíjense que esto es muy interesante porque Hércules y todos nosotros con nuestros trabajos vamos a pasar por las características de estos signos. Los signos son signos de fuego, tierra, aire y agua. Por ejemplo, los primeros trabajos, que son los primeros 4 trabajos, son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Son signos preparatorios. ¿Qué hacemos en esta etapa? Obtenemos herramientas para hacer el trabajo. Aprendemos cómo dominar las envolturas, cómo dominar nuestros cuerpos para que el ser se manifieste. ¿Con qué está relacionado? Con la preparación. Lo que estamos haciendo ahora es prepararnos, tener herramientas. Tenemos que tener una postura cóncava para poder incorporar nuevos conocimientos. Tenemos que desarrollar el proceso de liderazgo y si esto fuera una película, sería la introducción de la película. ¿Sí? Segundos 4 signos son Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Fíjense que en cada uno de las franjas de signos hay un signo de fuego, un signo de tierra, un signo de aire y un signo de agua. Una vez que te has preparado y que has iniciado tu trabajo, entras, son los signos de cambio, es donde viene la lucha, donde dice, uy, se me está moviendo mucho la vida, estoy cambiando mucho, se mueve mucho. Se realizan cambios que permitirán que el ser se exprese en la materia. Es el trabajo en sí mismo. Y como la nota clave de los signos preparatorios justamente era preparación, la nota clave de los signos de cambio es vinculación. Te vas a empezar a vincular con tu ser. Vas a empezar a experimentar herramientas que tú siempre has tenido, pero que vienen de tu ser. Y para eso tienes que tener una actitud resiliente. Como el anterior era el proceso de liderazgo donde tú plasmas tus objetivos, este es el proceso de planificación estratégica. Tienes que determinar estrategias para salir victorioso de esa lucha y de ese cambio. Y esto podemos decir que si lo anterior era la introducción, este es el nudo, es el meollo de la película, ¿sí? Luego vienen los últimos 4 signos que son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que son signos del logro. Es cuando empezamos a recoger el fruto de nuestro cambio. Se obtienen los resultados, por eso está en rosa, ¿sí? Porque son los resultados. El ser asume el control y se expresa a través de la materia equilibrada. ¿Cuáles son las notas claves? Tener una acción proactiva, hacerlo aunque me equivoque, porque Hércules hace aunque se equivoca. Y el proceso de interacción, aprender a interactuar. Van a ver que Hércules se relaciona con muchos personajes. Y si lo tenemos que relacionar con la parte de la película, lo otro era introducción, nudo, y esto es el desenlace. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, Diego, mira. Sí. María José pregunta, creo que es algo referido a un poco anterior, que dice, Sí. ¿has querido decir que el nacimiento no tiene nada que ver con la evolución de los signos? No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que todo el desarrollo de los signos que vamos a ver en los 12 trabajos de Hércules son todas cualidades que nosotros tenemos que desarrollar independientemente del signo donde nosotros hayamos nacido. Eso tiene otras connotaciones que, como esta actividad no es de astrología, yo no me puedo meter en eso. Lo que sí les quiero decir es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo he nacido en el signo de Escorpio, porque evidentemente en esta etapa de mi evolución
tengo que aprender algo de ese signo y tengo que desarrollar eso. Pero a los efectos de los 12 trabajos de Hércules no tiene nada que ver el signo donde tú hayas nacido. Porque tú tienes que desarrollar todo, te tienes que preparar, tienes que cambiar y luchar y tienes que arribar al logro que es la realización. O sea que tienes que dominar todas las cualidades de todos los signos. Diego, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Esto es un ciclo que se pasa muchas veces en la vida? Sí. ¿O a lo largo de las encarnaciones? Sí, las dos cosas. A lo largo de la vida y a lo largo de las encarnaciones. Y te voy a decir más, a lo largo del día. Porque tú a lo largo del día, te voy a poner un ejemplo muy cortito. Tú a la mañana reflexionas en las ideas divinas, que es el pensamiento, que es fuego de Aries. Pero tú te tienes que transformar al final del día en Piscis, en el ser victorioso que ha podido expresar esas ideas divinas. Pasando por todos los signos. No sé si te contesté. ¿Sí? Hola. Sí, bien. Ah, bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Hércules, 12 trabajos. ¿Cuál va a ser la mecánica de la actividad? Porque fíjense que toda esta introducción es muy necesaria para entender lo que vamos a hacer prácticamente con cada trabajo. La mecánica de la actividad es que primero vamos a hacer una descripción de cada uno de los trabajos. Vamos a hablar del signo del zodíaco y el elemento que lo rigen, brevemente. En el punto número 2 vamos a ver la imagen que lo representa. En el punto número 3, el significado metafísico o simbólico de ese trabajo. En el punto número 4, la tarea que tenemos que desarrollar, que está relacionada con ese trabajo. En el punto número 5, la acción que hay que activar, pues parece una redundancia, pero acción activa, a realizar para cumplir la tarea. El punto número 6 es la clave de neurociencia, cómo esto funciona en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y la 7 es una conducta, que es lo que tenemos que instaurar a través de una afirmación positiva. Describimos el trabajo y el signo, tenemos la imagen, el significado, la tarea, la acción, la clave en neurociencia, porque esto van a ver que es muy científico, y fundamentalmente desarrollar con esto una conducta y una afirmación positiva. Entonces aquí tienen ustedes la iconografía o los dibujitos de los 12 trabajos de Hércules, y hoy vamos a intentar abordar los primeros 2 trabajos. El primer trabajo de Hércules es, fíjense, que están las yeguas devoradoras de hombres. Entonces el primer trabajo de Hércules que le dio Euristeo es que lo veía Hércules, que tenía mucha fuerza, pero estaba un poco como desordenadillo. Entonces le digo, mira, te voy a dar 12 trabajos y lo primero que vas a tener que hacer es capturar a las yeguas devoradoras de hombres. ¿Qué eran las yeguas devoradores de hombres? Diomedes poseía en Tracia unas yeguas antropófagas, vigorosas y fieras, que tenían que estar atadas con cadenas de hierro a los establos. Eran tan salvajes que hasta comían carne humana. Les daban cadáveres de náufragos y de los extranjeros, fíjense, como para ir a pasear ahí a Tracia, y de los extranjeros que llegaban a la ciudad. Heracles o Hércules mató a Diomedes. Diomedes era hijo de Marte. Marte es el dios de la guerra, quédense con eso. Y lo dio como alimento a las yeguas. Hércules mata a Diomedes y se lo da como alimento a las yeguas. Las yeguas, al quedar saciadas, pudieron ser cogidas fácilmente, porque el trabajo de Hércules era capturarla. Pero Hércules se distrajo, como nos puede pasar a nosotros, y le dio la responsabilidad de cuidar las yeguas a un amigo de él que se llamaba Abdero o Abderis, que lo acompañaba, y se lo dio para que le encargó el trabajo de cuidarlas, que lo tenía que hacer él. Pero ¿qué pasó? Que Abderis no tenía la fuerza de Hércules y fue devorado por ellas. Hércules logró dominarlas nuevamente y las llevó a Micenas. Y dice la leyenda, esto me encanta, que Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno, era hijo de alguna de estas yeguas. Bucéfalo, que era muy tranquilito, era hijo de las yeguas devoradoras de hombres. Esto que les pongo aquí, ¿qué es? Es la entrada del Palacio Hofburg de Viena, Austria. ¿Y por qué se los pongo? Porque toda la fachada de este palacio, que es espectacular,
está decorada con las 12 estatuas de los 12 trabajos de Hércules. Y la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la actividad. Aquí tienen la primera de las estatuas, ahí está Hércules matando a Diomedes, ¿sí? Que era el dueño de las yeguas devoradoras. ¿Qué significa este primer trabajo? Este primer trabajo, recordemos, que está dentro de la etapa preparatoria. Tiene que ver con el signo de Aries, que es el signo de la idea divina, donde empieza el proceso creativo. Tiene que ver con el elemento fuego, y la mente es fuego. Por eso el primer trabajo, ¿por dónde se empieza? Por la mente. Entonces, ¿cuál es el significado de este trabajo? ¿Cuál es el significado metafísico? Diomedes es hijo de Marte, dios de la guerra, pero no dios de la guerra de estar tirándose tiros. La guerra mental, la guerra que traemos todo el día nosotros con nuestros pensamientos. Y Diomedes, que es el hijo de Marte, que es la guerra mental, ¿qué son las yeguas? Los pensamientos negativos que agotan la energía del hombre y lo devoran. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestro clima mental sin responsabilizar a nada ni a nadie de él. Por favor, silencien el micrófono. Por eso es que el primer trabajo está relacionado con el acto de pensar. Tú no puedes encargar los trabajos que tú tienes que hacer a otro. No puedes encargar las responsabilidades de coger el mazo y arreglar tu vida a otro, porque si no eso termina en tragedia. ¿Cuál es la tarea? Esto está relacionado con el intelecto, está relacionado con el pensamiento lógico, con el ponerte a estudiar, está relacionado con el córtex prefrontal, que es CPF, con el control de la mente a través de la atención plena. Y este primer trabajo también tiene una acción. ¿Cómo vas a ejemplificar esto en tu vida? No acepto los pensamientos negativos, les quito poder y los borro. No vas a permitir que las yeguas devoradoras te devoren. Las yeguas devoradoras son los pensamientos negativos. Aquí tenemos una imagen, un cuadro, donde están las yeguas devorando a Abderis o Abdel. ¿Cuál es la clave en neurociencia de este primer trabajo de Hércules? La primera cualidad que tenemos que desarrollar es activar una capacidad que ya tenemos, que es el pensamiento constructivo. ¿Y cuál es la técnica del pensamiento constructivo, que también es la técnica del primer rayo? La PNL. Acostumbrarte a programar tus objetivos, programar tus pensamientos y expresarte de una forma acorde a esa programación. ¿Qué vamos a ver dentro de la clave neurocientífica de este primer trabajo? La cognición. Y la pregunta es, ¿me observo cómo pienso? Segundo, tienes que aprender a potenciar el pensamiento lineal y a desarrollar la inteligencia racional. Señores, la inteligencia racional se desarrolla estudiando. No te vas a quedar solo con lo que estudias, pero tienes que empezar por estudiar, porque la forma de controlar el pensamiento es aprendiendo a pensar. Y es muy importante estudiar. Y lo que tienes que hacer como tercer punto es desactivar la mente de mono. Fíjense que todo en lo de Hércules son animales, la yegua devoradora, el toro, yo le pongo un animal más. Desactivar la mente de mono mediante la atención plena. Muy importante en este trabajo, recordemos que por algo somos Homo sapiens sapiens. Porque tener pensamientos no es lo mismo que pensar conscientemente. Cualquiera tiene pensamientos, porque los pensamientos fluyen como fluye el agua de una fuente. Tener pensamientos está bien, es una habilidad cognitiva inferior, pero nosotros estamos hablando de pensar conscientemente, de saber cómo estamos pensando. Eso es lo que llamamos metacognición. Nosotros tenemos que aprender a observar cómo pensamos para atrapar a esas yeguas devoradoras y que no nos devoren. No podemos dejar de pensar, pero sí podemos elegir en qué queremos pensar. Ese es el primer trabajo. Y si nosotros lo ponemos en clave de cerebro, este primer trabajo, como es el pensamiento lógico, el pensamiento intelectual, el pensamiento lineal, tiene que ver con nuestro cerebro izquierdo, que es lo que se conoce como el cerebro cortical prefrontal. El desarrollo de la inteligencia racional
y es el que nos dota de pensamiento, ser lógicos, ¿sí? Es el pensamiento lineal, aprender de las cosas, tener una secuencia lógica de las cosas. Y lo que nos impide es la mente de mono. La mente, como no prestamos atención al pensamiento, el mono está todo el día saltando de un pensamiento a otro. Salta de un pensamiento a otro, de un pensamiento a otro, y tu energía se agota. Por eso es que las yeguas son yeguas devoradoras de hombres. ¿Cómo nosotros cogemos a esas yeguas devoradoras? Con atención. Si el mono o las yeguas se van para otro lado, tú las coges y las vuelves a traer al presente. La atención plena, enfocando y reenfocando en el presente, en lo que estás haciendo ahora, en los objetivos que te has planteado. La atención plena no es solo una capacidad cognitiva superior, también es una habilidad que se puede entrenar. Y nosotros, este es el primer trabajo, pero es la clave de entrenamiento que vamos a hacer hasta el trabajo número 12. Entrenar y focalizar la atención plena a los trabajos, no a los problemas. Por eso es que la idea no es pensar más. La idea es aprender a pensar mejor. Y este primer trabajo de atrapar o dominar a las yeguas devoradoras de hombre requiere que tú seas el conductor, que ya dejes de permitir que los pensamientos conduzcan tu vida. Entonces vas a hacer una afirmación que, como queda aquí grabada en el vídeo, la puedes hacer todos los días. Y la afirmación de este primer trabajo es: mi atención plena reina y conduce mis pensamientos. Yo soy y yo estoy al mando. Tú eres el que conscientemente va a dirigir a esas yeguas, a esos pensamientos, a donde tú quieres llegar en cada momento. Y por eso tenemos que entender y tenemos que recordar que como existía un cerebro instintivo, que es el cerebro atávico, que está ahí en rojo, que tiene 500 millones de años, luego vino el cerebro de los mamíferos, el cerebro límbico, que es el cerebro de la emoción. También hay un cerebro cortical, que es el del que estamos hablando ahora, que es el cerebro de la razón. Es el cerebro más nuevo y por lo tanto el que más nos cuesta usar. Hoy en día podemos decir que ya no existen dos cerebros, que no existen tres cerebros, porque el cerebro atávico del instinto prácticamente está fusionado con el cerebro emocional. Entonces, por eso es que Daniel Goleman, famoso psicólogo de la Universidad de Harvard, que escribió el libro Inteligencia Emocional, dice que tenemos dos cerebros, un cerebro que piensa y otro cerebro que siente. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Diego, hola, Sí. Marcos. Hola Marcos, dime. Me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Nosotros, para ejecutar correctamente las cualidades del primer rayo o de todos los rayos, debemos estar en un estado de conciencia. Yo, por lo que entiendo, pues nosotros para lograr ese estado de conciencia debemos llevar a la práctica todos los textos, los conceptos y vivenciar, ¿no?, lo que sabemos. Y ahora Sí. yo te hago la pregunta: cuando nosotros logramos enfocarnos en ese estado de conciencia, ¿qué pasa con la mente del mono? ¿Qué pasa con el monito? No, el mono siempre se va a querer distraer. La mente de mono siempre va a ser mente de mono. Lo que sucede es que ahora el mono tiene un dueño que lo trae a donde tiene que estar. La mente siempre se va a evadir. Los pensamientos siempre van a intentar estar por ahí. Lo que sucede es que ahora tú estás al mando. Esa es la gran diferencia. La mente no va a dejar nunca de pensar, ni el toro, que es lo que vamos a ver ahora, va a dejar nunca de sentir. No se trata de matar la personalidad, se trata de dominarla, ¿sí? Recuerdo, disculpame, me entiendo un poquito, recuerdo que una vez pusiste un gráfico de una persona que iba surfeando arriba de la ola y después abajo de la ola. Exactamente. Cuando nosotros logramos estar arriba, controlando la situación, digamos. Exactamente. La ola siempre va a estar. Lo que sucede es que esa ola ya no te va a arrastrar y tú vas a estar por arriba de la ola, en tu tablita de surf, ¿sí? Bien. Muchas gracias, Diego. De nada. Seguimos, ¿sí? ¿O hay más preguntas en el chat, Sol?
En el chat no hay más preguntas. Bueno, primer trabajo, las yeguas devoradoras. Después al final de la actividad repasamos. Segundo trabajo, este es un trabajo maravilloso y tiene mucho que ver con nosotros los españoles. Segundo trabajo, capturando al toro del laberinto de Creta. El toro del laberinto de Creta o el toro de Creta muchas veces se confunde con el minotauro, pero no son lo mismo. El rey Minos de Creta había hecho una promesa a Poseidón de sacrificar lo primero que saliese del mar, ya que no tenía nada digno que ofrecerle. Minos era un rey, pero del montón, pero quería ser el rey de toda Grecia. Entonces se lo pidió a Poseidón. Poseidón hizo emerger del mar un toro blanco de gran belleza. Pero el rey Minos quedó tan eclipsado con el encanto del toro que lo mezcló con su manada y sacrificó otro toro, creyendo que podía engañar a Poseidón. Poseidón se sintió engañado, pero se dio cuenta del engaño e hizo que Pasífae, que es la esposa del rey Minos, se enamorara del toro. Este es buenísimo. Se acostara con el toro y concibiera al minotauro. O sea, que dentro de la mitología es sabrosísimo, hay zoofilia, asesinatos, engaños. Esto es como una novela de Netflix. El minotauro que nace, imagínense, del toro que le regaló a Minos, Poseidón, y la reina Pasífae es el minotauro, mitad animal y mitad hombre. Y esta bestia salvaje fue encerrada en el laberinto de la isla de Creta, que yo he ido con muchos de ustedes, construido por Dédalo. Dédalo, que ya vamos a ver quién es, construyó ese laberinto en el palacio de Nosos para que encerraran a este minotauro, porque era tan terrible que nadie lo podía dominar. Hércules debe dominar al toro de Creta y llevarlo ante los cíclopes. Me encanta. ¿Quiénes son los cíclopes? Los que tienen un solo ojo aquí en la frente. Finalmente Euristeo, porque claro, Hércules lo domina al toro de Creta y se lo lleva a Euristeo. Euristeo lo libera y finalmente Teseo lo mata. Este mito del segundo trabajo de Hércules, que es capturando al toro del laberinto de Creta, se relaciona con el mito del Minotauro, que es el hijo del toro de Creta, ya que Teseo fue el que mató a ambos. ¿Por qué Teseo es el que mató a ambos? Porque Teseo representa a todos nosotros, al discípulo cuando está con atención plena y puede subyugar a la personalidad y salir del laberinto de la vida. Fíjense el Minotauro, ¿verdad? La cara que tiene. Y ahora vamos a ver qué significa este trabajo. Recordemos que estamos en la etapa preparatoria, donde estamos aprendiendo a controlar y a conocer a nuestras envolturas, a nuestros vehículos. En el primer trabajo hablamos de la mente, del intelecto. Capturando al toro del laberinto de Creta tiene que ver con el signo de Tauro. El primer signo es Aries, el segundo signo es Tauro. Y tiene relación con el elemento tierra. Aunque lo que nosotros vamos a desarrollar es controlar el poder emotivo, pero lo tenemos que hacer en la tierra, porque el laberinto y el toro están en la tierra. Eso quiere decir que el laberinto es en tu vida material. ¿Cuál es el significado del mito? El toro es la personalidad desbocada. Representa los 4 vehículos inferiores: tu cuerpo físico, tu vitalidad y tus recuerdos, o donde tú pones tu energía, tus sentimientos y tu mente concreta. Es el toro enloquecido por las emociones, porque esto va del plano emocional. Es cuando tus emociones te alteran y te afectan toda la vida. ¿Y cómo tú haces para unificar eso? Lo llevas ante los cíclopes. Los cíclopes representan el poder de la atención plena para controlar esas emociones y salir del laberinto donde te meten las emociones, que son las cosas que tú vives en tu vida. Entonces, como el otro trabajo estaba relacionado con el pensar, este segundo trabajo se relaciona con el sentir. ¿La tarea cuál es? Relacionada con el instinto.
con el sentimiento y por lo tanto con la parte derecha del cerebro, que es el cerebro límbico. CL, cerebro límbico. Es activar el control emocional a través de la atención plena. Fíjense que siempre vamos a la atención plena. Y la acción es lo que yo voy a decretar. Es, hago lo que debo y no lo que tengo ganas de hacer, porque yo estoy al mando. No es que yo me suba al toro y el toro me lleva y va destruyendo todo. No, 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 no. Yo estoy al mando. Como estoy al mando de mis pensamientos, también estoy al mando de mis emociones. Y eso es lo que significa matar al toro o dominar al toro. Esta es otra de las imágenes del segundo trabajo de Hércules en el Palacio de Hofburg, en Viena, en Austria. Y vamos a ver ahora el simbolismo de todo esto. El rey Minos, que es el rey de Creta, representa el poder basado en la ignorancia. Es la gente que tiene poder, que cree que puede hacer de todo y engañar a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son Poseidón. Son esos que van por allí haciendo cosas y uno dice, ay, se salen con la suya. No. Cuando la ley les ajuste lo que les tenga que ajustar, se van a enterar. Es Minos, que es el poder, tratando de engañar a Poseidón. Poseidón es el dios del agua, representa las leyes de la naturaleza. La emoción controlada, cuando nosotros controlamos la emoción, nos otorga el regalo de la armonía, que es lo que simboliza el toro blanco que Poseidón le dio a Minos. ¿Quién es Pasífae? Es la esposa del rey Minos, que representa el amor a las cosas materiales. Por eso, Pasífae se enamora del toro de la materia, de la armonía. El toro blanco es la naturaleza humana purificada, por eso es blanco. Tiene 4 patas: el cuerpo físico, la vitalidad, los sentimientos y los pensamientos. Es el toro blanco porque representa la pureza y la armonía. El Minotauro, que es el hijo de Pasífae con el toro blanco, es un ser violento, mitad hombre y mitad toro, que se alimentaba de la carne humana. Es la naturaleza humana en desequilibrio. El cuerpo desequilibrado, la vitalidad desequilibrada, la mente desequilibrada y las emociones descontroladas. ¿Qué es lo que nos impide manifestar a nuestro ser? Entonces, Dédalo es el que construye el laberinto e Ícaro es su hijo. Dédalo, constructor del laberinto. Dédalo es el intelecto, el que sabe de ecuaciones, de construir cosas. Son esas personas que saben un montón de cosas teóricas, pero su vida son un desastre y terminan atrapados en el laberinto. Y el hijo de Ícaro, Ícaro y Dédalo son la misma actitud. Uno es el padre y el otro es el hijo. El hijo de Ícaro es la actitud del estudiante que, como nace del intelecto, se cree que se lo sabe todo. Entonces, para escapar del laberinto de la vida, vuela demasiado alto, el sol le derrite las alas, se cae en el mar y se ahoga. Ícaro, el estudiante necio que se cree que sabe más que el maestro, nace de la actitud intelectual, de creerse que porque se tiene mucho conocimiento intelectual se está avanzando en la vida, y no se está avanzando. Se está metiendo cada vez más en el laberinto. El laberinto es la vida misma, con sus idas y sus vueltas, con sus problemas y dificultades a solucionar. Ahí estaba el laberinto, pero una vez que el Minotauro salió del laberinto, ahí quedó encerrado Dédalo e Ícaro. Teseo. Teseo es el hombre enfocado en dominar sus impulsos y ser mejor. Es el que está trabajando para dominar al Minotauro. Teseo está conectado con su conciencia. Es el estudiante sincero, el discípulo. ¿Y por qué Teseo puede dominar al Minotauro y salir del laberinto? Porque está unido a Ariadna. Ariadna es el alma, es tu conciencia, tu supraconciencia. Y Ariadna le da el hilo a Teseo. En la entrada del laberinto le da un hilo, él va hasta el laberinto, se deja guiar por ese hilo, mata al Minotauro, recoge el hilo y se une nuevamente a su conciencia. El hilo es la conexión de nuestro verdadero ser, es el estado de observación, la sabiduría que nos permite dominar los pensamientos, los sentimientos negativos, que es el Minotauro, y salir vencedores de todo el laberinto de la vida, de todo lo que la vida nos trae para solucionar. Y finalmente nos unimos con la parte perfecta que hay en nosotros, que es el alma o la supraconciencia, que es Ariadna.
Fíjense qué maravilla de simbolismo que tiene este segundo trabajo. Todo esto pasó en la isla de Creta, donde está este palacio, que es el palacio de Knossos, en la capital de Creta, que justamente se llama Iraklion, en honor a Hércules. Ese palacio donde vivía el rey Minos y Pasífae, es donde empezamos a ver esto, donde empezamos a ver el toro y los juegos con el toro, los juegos de dominar al toro. Ya nos vamos acercando a lo que nosotros conocemos también. Hay ahí también otra imagen, fíjense el minotauro rojo, ¿verdad? Encendido. El salón del trono del palacio de Creta, del palacio de Knossos. Y esto es maravilloso. ¿Saben quién es la que está dentro del toro? Pasífae. ¿Cómo hizo Pasífae para tener relaciones con el toro? Le pidió a Dédalo que le hiciera una vaca, la forma de una vaca, maravillosa, guapísima. Ella se metió dentro de esa estructura de la vaca y por eso el toro blanco pudo copular con ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto es maravilloso. Dédalo es el intelecto. Las construcciones intelectuales son las que te hacen meter dentro de toda esa maraña de estructuras y hacen que tengas frutos, pero solamente frutos materiales, que no te llevan a una solución espiritual. Y por eso Pasífae, esto es una escultura que está en un pueblo de Cataluña, que ahora no me acuerdo cuál es, pero es maravillosa. Aquí lo tienen al Minotauro, fíjense, con cara de pocos amigos. Este es un esquema de lo que se dice que es donde estaba el laberinto del Minotauro, debajo del palacio de Knossos, en Grecia, y fíjense cómo todo está simbolizado por los cuernos, la naturaleza física y la naturaleza animal, son los dos cuernos. Esta es una imagen en el Museo Antropológico de Iraklion, muy cerquita del palacio, está esta imagen del Minotauro con sus cuernos dorados, y aquí tenemos a una representante de Ariadna, que es mi hija Vera, cuando estuvimos en Grecia estudiando todo esto. Ella estaba encantada. Y aquí tenemos un alto relieve de Ariadna dándole el hilo a Teseo. Y me encanta porque con el dedito de la mano izquierda le está diciendo, y me llegás temprano, ¿eh? Yo ya lo estoy escuchando. Está Teseo con el mazo y ella, y me llegás temprano, ¿eh? Me encanta. Y aquí tenemos lo que yo les decía de Dédalo e Ícaro. Dédalo es el intelecto que construye ideas, que construye arquetipos. E Ícaro es el discípulo que cree que porque sabe muchas cosas intelectuales puede volar muy alto, muy alto, muy alto y no le va a pasar nada. Entonces, voló tan alto Ícaro, el sol le derritió las alas y se cayó en el mar y se ahogó. Pero Dédalo pudo escapar. Dice la leyenda que voló hasta este lugar que se encuentra en Agrigento, en las costas de Sicilia, y por eso se construyó en su honor, porque los dioses lo perdonaron, él pidió perdón, y este es un templo dedicado a la concordia. Y en Agrigento, hace muy poquito que estuve allí y pude tomar la foto, está esta escultura de su hijo, Ícaro, que le pasó lo que le pasó. Aquí tenemos otra imagen de Teseo matando al Minotauro, y hoy en día ese laberinto, ¿qué relación tiene con esto y fundamentalmente con nosotros que vivimos aquí en España? Que ese laberinto de la vida ha mutado en esto, en la Plaza de Toros, y le quiero agradecer nuevamente a Paqui Bogás por el material que me dio, porque la verdad que me ha ayudado mucho a armar esta actividad. De ahí viene la tauromaquia, de ahí la Plaza de Toros, y este es el Teseo moderno. Estos somos nosotros en el segundo trabajo de Hércules, lidiando con el toro. De ahí viene esto. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la tauromaquia en 7 puntos? La plaza es la vida con sus vicisitudes. Algunos espectadores al sol, que son los que le va bien, y otros espectadores a la sombra, que es lo que no les va tan bien. Es la gente que te rodea, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, que observan cómo tú vas toreando. Algunos te apoyan y otros te critican. Unos te aplauden y otros te abuchean, como en la Plaza de Toros. El torero, ¿a quién representa? A Hércules, a Teseo y a todo estudiante serio.
somos nosotros lidiando con la personalidad, con las circunstancias de la vida. ¿Qué es el traje de luces? Cuando tú vas desarrollando tu ser, se van manifestando todas esas cualidades que brillan y todo este cuerpo, todo este traje, toda esta envoltura que son tus cuerpos, van brillando cada vez más y ese es el traje de luces de los toreros. La muleta y el capote son tus armas, es la herramienta que tú tienes para lidiar el toro de la personalidad, la enseñanza, las afirmaciones positivas, los libros, los vídeos, todo eso. El toro es tu personalidad desbocada, la naturaleza emotiva descontrolada que hay que dominar, no matar. En la antigua Creta no se mataba al toro, se jugaba con él como se hacen muchos festivales de algunas provincias de España. Se jugaba con él, pero no se lo mataba. Lo que hay que hacer es dominarlo y salir airoso de la situación. ¿Y qué son las cornadas? Son las situaciones que no saben resolver por ahí y te generan dolor y sufrimiento. Pero ¿cuál es el objetivo final? Salir por la puerta grande, cortar oreja y rabo, y es cuando te aplicas al uso de la enseñanza, la muleta y el capote, y puedes lidiar el toro de tu ego con minúscula y salir airoso de la faena. ¿Qué les pareció todo lo que tiene para nosotros el segundo trabajo? ¿Cuál es la clave de la neurociencia de este trabajo? Como la primer clave, el primer trabajo, hablaba de la inteligencia racional y del pensamiento constructivo, esto habla de la inteligencia emocional y habla de la visualización creativa. Utiliza el pensamiento lateral para transmutar el sentimiento en creatividad. O sea, ¿qué vas a hacer tú con tu sentimiento? ¿Vas a estar todo el día, ay, que estoy preocupado? No, transforma esa energía vital de la emoción que te mueve en creatividad para hacer una faena y escaparte del toro. Etiqueta tus emociones y sal del laberinto. Y el punto número 3 es que tienes que aprender a desactivar el sesgo de configuración negativa que tiene tu cerebro, que es lo que llaman los neurocientíficos el modo velcro, que vamos a estudiar ahora de qué se trata esto. Para finalizar esta parte, como teníamos el cerebro cortical izquierdo, que es el cerebro de pensar, ahora estamos hablando del cerebro límbico, que es el cerebro derecho, que es el cerebro de la inteligencia emocional, que es el cerebro de sentir. ¿Hay preguntas hasta ahí, Sol? No hay nuevas preguntas. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos este trabajo? ¿Cómo a través de la neurociencia, a través de la metafísica, podemos lidiar con el toro? Fíjense esto. ¿Cuál es la dinámica de velcro versus teflón? La mente y el cerebro son como velcro para las experiencias negativas y teflón para las experiencias positivas. Esto es una frase que la acuñó Rick Hanson, que es un neurocientífico muy famoso, y escribió un libro que es bestseller, que se lo recomiendo, que se llama El cerebro del Buda, la neurociencia de la felicidad, el amor y la sabiduría. Él es un neurocientífico. Pero claro, ¿por qué en nuestra mente y nuestro cerebro se le pegan más como el velcro las cosas negativas? Y las cosas positivas, las emociones positivas, parece que nos resbalaran. Muy sencillo, porque tenemos que dominar al toro. Fíjense, yo busqué el toro, el minotauro más feo que había, el que tenía los dientes peores. Fíjense, ese necesita hacerse una limpieza, un tratamiento de ortodoncia. Eso es un poco de formación profesional de mi parte. ¿Por qué nos cuesta dominar el toro? Las cosas negativas, como veíamos, tienen mayor impacto en el cerebro que las positivas. Fundamentalmente por dos cosas. Existe algo que se llama sesgo negativo de configuración. El cerebro es una máquina perfecta que fue creada para que sobrevivas, no para que seas feliz. Lo repito, el cerebro existe para que tú sobrevivas, pero no para que seas feliz. Por eso el cerebro, que tiene que mantenerte vivo, se basa en el ahorro de energía, automatizando conductas, y aquí viene la clave, evadiendo el peligro. Entonces tu cerebro siempre está viendo de qué se tiene que escapar, de qué le causa peligro o de qué le va a hacer consumir energía. Aprender algo nuevo e incorporarlo, al cerebro le consume energía. Por eso el cerebro de ustedes empieza a quejarse. Estoy cansado,
es mucha información, y yo con esto y lo otro, y tengo que estudiar, entonces tu cerebro se queja. Y también el segundo punto es que se anticipa, anticipación predictiva. Como la principal tarea del cerebro es mantenernos vivos, está siempre anticipándose y esperando lo peor para defenderte, porque nadie se defiende de algo positivo. Por eso es que las cosas negativas tienen velcro y las positivas tienen teflón. Tu cerebro, si tú se lo permites, ese cerebro límbico emocional, el cerebro del toro, se enfocará en lo malo y en lo negativo, como el mecanismo de defensa, pero solo si tú se lo permites, ¿sí? Por eso no se lo tienes que permitir. Y por eso a veces, sin darnos cuenta, nos metemos en un laberinto y estamos todo el día metidos en una emoción negativa que no nos deja pensar y estamos metidos en el laberinto. Y lo que tenemos que hacer es etiquetar esas emociones, observarlas. Fíjense lo que dice Stanislav Bachrach. Cuando me doy cuenta de lo que me pasa, eso que me pasa comienza a pasarme menos. Y aquí es donde se unen los dos trabajos. Aprender a pensar, cerebro izquierdo, cerebro lineal, pensamiento lineal, intelectualizar las cosas, y el cerebro emocional. El minotauro, ¿cómo se expresa en nuestra vida? Estoy molesto, estoy furioso, estoy disgustado, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar ansioso que deprimido, que abatido, que infeliz. ¿Y cómo funciona esto de cuando me doy cuenta lo que me pasa, eso que me pasa, comienza a pasarme menos? Sentándome y diciendo, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Es verdad, estoy ansioso. Tú tienes esta planillita y lo subrayas. ¿Y por qué estoy ansioso? Porque estoy tratando de ver qué va a pasar en el futuro. Me genera ansiedad. O a lo mejor estoy deprimido y le quito poder. ¿Por qué? Porque estoy pensando cosas del pasado que no puedo solucionar. Entonces, estamos metidos en una actividad del cerebro límbico, que es el gestor de la emoción, que nos tiene la amígdala, por eso le he puesto en rojo, la amígdala es la que genera emoción, y un emocionado, porque estamos con la conciencia en el cerebro derecho. Y es cuando estamos todo el día emocionados y metidos en el laberinto de la vida. ¿Qué pasa con esto? Si tú estás emocionado y no eres consciente de qué es lo que te pasa, estás en el cerebro derecho, el cerebro de la emoción, no eres consciente, no estás en el cerebro izquierdo porque no has etiquetado la emoción. Entonces llega un momento donde estás tan emocionado, esa actividad crece, la amígdala secreta un montón de sustancias químicas y no puedes pensar. Pero ¿qué pasa cuando tú te detienes a pensar, te detienes a observar y etiquetas tu emoción? Y dices, estoy así intranquilo porque estoy de tal manera. Ya no estás con la atención en esa parte del cerebro. Al etiquetar, pasas la atención al cerebro izquierdo porque pones un rótulo, haces eso, un pensamiento racional, y la actividad de la amígdala empieza a descender, el toro se empieza a tranquilizar. Por eso es que la frase es, cuando me doy cuenta de lo que me pasa, eso que me pasa empieza a pasarme menos. Por eso es que el cerebro humano es el escenario donde pensamientos y emociones libran su particular batalla. Trabajo número 1, cerebro izquierdo. Trabajo número 2, cerebro derecho. Y la afirmación que tenemos que hacer, tienes que pasar de toro a torero. ¿Sí? ¿Y cómo pasas de toro a torero? Diciéndote la afirmación del segundo trabajo. Yo soy el torero, yo dirijo la faena, yo controlo al toro de las emociones. No la controla otra persona, sino tú mismo. Síntesis temática. Diego, Primer trabajo hemos visto hoy. una pregunta. Sí. Marcos pregunta, ¿la ansiedad y la melancolía es parte de nuestra personalidad? Sí. La ansiedad es demasiado futuro en tu cerebro y la melancolía es demasiado pasado en tu cerebro. Si estás en el presente y si te das cuenta que estás ansioso y que estás melancólico, como etiquetas la emoción disminuye.
Primero químicamente y después factualmente en tu vida. Diego, Sí. otra pregunta. También lo que nos has comentado tiene que ver con el 2% que uno puede utilizar del cerebro, es decir, si uno utiliza, ya piensa un poco más, digamos que se emociona un poco menos. Sí, señor. Tiene que ver con eso. ¿Dónde pones el foco de tu atención? Esa es la clave. Por eso los dos trabajos tienen relación con atención plena. Atención plena al presente en cuanto a los pensamientos, primer trabajo. Atención plena al presente en cuanto a tus sentimientos. ¿Sí? Diego, una Sí. pregunta. Cuando se nota presión en la parte inferior del cerebro, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la parte del cerebro racional y del cerebro mental? ¿O No puedo contestarte eso. no Porque puede? los síntomas fijos, primero, el cerebro no duele. Cuando hay dolor de cabeza, pueden ser muchísimas cosas. Entonces me tendría que ponerte a hablar de la tensión arterial y del montón. No tiene que ver con esto. No tiene nada que ver la presión baja del cerebro con nada de esto. No Vale. tiene que ver con eso. Ahora, sí, bueno, no tiene que ver inicialmente. Si tú estás todo el día enrollada en el laberinto y te deprimes, te va a bajar todo, todas tus contas. Ustedes acuérdense de algo, que el cerebro es lo que secreta, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la hipófisis, todas las glándulas que hacen que tu organismo funcione químicamente. Entonces, sí tiene que ver, pero eso de porque me duele la parte derecha de la cabeza, no, eso no. Pero todo empieza en el cerebro, entonces tiene que ver con nuestra salud en general. ¿Sí? Ya, ok. Síntesis temática. Primer trabajo, capturando las yeguas devoradoras de hombre, tenía relación con el signo Aries, que es el primer signo donde se desarrollan, o el primer signo donde se planifican las ideas divinas. Es el signo de los objetivos. El elemento es fuego, es una etapa preparatoria que tiene que ver con el intelecto, estaba relacionado con el pensamiento lógico y con el córtex prefrontal, con el control de la mente a través de la atención plena, y cuando nosotros hablábamos en clave neurocientífica, hablábamos de metacognición, que es observar cómo pensamos, desarrollar el pensamiento lineal y la inteligencia racional, o sea, estudiar, y desactivar la mente de mono mediante la atención plena. Y el decreto que hacemos es que no acepto pensamientos negativos, les quito poder y los borro. El segundo trabajo habla justamente del otro polo, de capturar al toro del laberinto de Creta, que es el signo de Tauro. Está relacionado este trabajo con el elemento tierra, porque lo tienes que hacer en tu vida, en el laberinto que es tu vida. También pertenece a la etapa preparatoria, pero tiene que ver con el instinto, no con el intelecto. Vamos a ver que existen en la vida del discípulo 3 I. Intelecto, instinto, intuición. Son las 3 I. Esto tiene que ver con el instinto. Está relacionado con el sentimiento y por lo tanto con el córtex, con el cerebro límbico, que es el cerebro derecho, y tiene que ver con el control emocional a través de la atención plena, una vez más. Hablamos de utilizar el pensamiento lateral y transmutar el sentimiento o esa emoción en creatividad. Yo tengo esta energía emocional, voy a crear algo, voy a hacer una estrategia para salir del laberinto. Y lo vas a lograr observando, que es la atención plena, etiquetando tus emociones, saliendo del laberinto y desactivando el modo velcro, que es quedarte enganchado en pensamientos que te generan emociones negativas. Hago lo que debo y no lo que tengo ganas de hacer, porque yo estoy al mando. Al principio de la actividad les dije que les iba a revelar, esto es una revelación iniciática, de cuál es el significado metafísico de esta fórmula. El significado físico es que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero el significado metafísico es que el éxito es igual a mover el culo el doble. El éxito es igual a mover el culo al cuadrado. Si tú no mueves el culo de tu silla, no vas a lograr el éxito. Espero que les haya gustado el significado metafísico. ¡Muévete! No esperes a tener la motivación para hacer algo. Actúa primero, cambia, resuelve y el entusiasmo y el logro vendrán después. ¿Quién les ha dicho que la motivación viene primero que el esfuerzo?
Tienes que hacer algo primero, eso es volición, y ya te vas a motivar después. Entonces, dicho esto, ya estamos en hora, me he pasado 2 minutos de las 9. El próximo miércoles 21, de aquí a 15 días, vamos a tener la segunda actividad donde vamos a tratar nuevos trabajos de Hércules en este curso de Hércules y sus 12 trabajos. Fíjense que hoy hemos hablado solamente de los 2 primeros, y en la siguiente actividad vamos a hablar del trabajo 3, 4, 5, 6 y creo que 7, ¿sí? Que son también muy interesantes. No sé si ha quedado alguna pregunta por allí. En el chat no hay ninguna pregunta. Yo quería una preguntita breve. Sí. Yo la intuición y el instinto pensaba que eran iguales. No, no son iguales. ¿Uno es más animal que otro o qué? No, el instinto es animal y la intuición es de tu parte espiritual. Ya vamos a ver que cuando baja la parte animal, le das la oportunidad a tu parte intuicional. Vamos a verlo más adelante. Creo que eso en el trabajo 3 o en el 4 es donde viene. Dentro de Debemos de tener los dos y fomentarlos, ¿no? Exactamente. Nuestra parte instintiva siempre va a estar, porque, por ejemplo, una parte de tu instinto es el instinto de conservación, que hace que te pongas a salvo cuando pasa algo. Tú tienes que tener un instinto de supervivencia, no lo tienes que perder. Lo malo es cuando todo es instinto. Estas 3 I, intelecto, instinto e intuición, tienen que estar equilibradas. Esa es la clave. ¿Debe terminar? ¿Qué quieres? Vale. El audio. Diego, te hago una pregunta. La intuición no es una cualidad a desarrollar, o sea, no es un aspecto de Dios, entonces. Claro, todos son ¿La aspectos intuición? de Dios. El intelecto es que intelecto e intuición son cualidades que tienes que desarrollar. Todas son cualidades divinas. Dominar tu instinto también es una cualidad divina. Bien. El ser necesita que tú seas dominador de tu instinto. Y No puedo sé si hay alguna otra preguntarte pregunta. el instinto Se entrecorta, no escucho. Si la pueden poner en el chat. Bueno, el instinto, ¿a qué rayo pertenecería, Diego? el instinto pertenece a todos los rayos. No es que pertenezca solamente a un rayo. Hay una parte instintiva en todos los rayos. Hay un instinto de protección, un instinto de tener una estrategia para ponerte a salvo, hay un instinto de acción, que es rayo rosa. Está en todos los rayos, porque es una cualidad inherente al ser. No lo vean a esto como que está dividido. Todo esto pasa a la vez. Lo que pasa es que uno lo tiene que dividir en los 12 trabajos para poder entenderlo, pero no está dividido. Todo es parte de uno, porque nosotros somos uno, por eso somos una mónada, un ser. Bueno, Una última pregunta, solamente una sugerencia que te quería Sí. hacer. Esto del intelecto, el instinto y la intuición, ¿lo vas a desarrollar más ampliamente el próximo día? O... ampliamente. Muy bien. Es que me interesa muchísimo todo esto. Es muy interesante. Son las 3 I que van a regir todo nuestro camino evolutivo. Porque en realidad las 3 I, lo voy a poner y lo vas a entender porque voy a volver a los 3 grupos de signos. El primer grupo de signos está relacionado con la parte intelectual, la segunda con la parte instintiva, que es cuando vas a desarrollar la lucha y todo eso, y los últimos 4 signos cuando tú desarrollas la intuición. Entonces, son 3 etapas en la vida del desarrollo de todo ser humano. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado la actividad y nos veremos, Dios mediante, dentro de 15 días para continuar con los 12 trabajos de Hércules.